edición de Hablemos Claro, Nicolás Lucar se preguntó en qué momento van a discutir el manejo a la última campaña electoral de la mayor parte de los medios de comunicación, porque no fue correcto que los grandes medios de comunicación se hayan puesto en fila para hacer campaña a favor de Keiko Fujimori, ni que a lo largo de toda la campaña electoral, más que informar y servir de espacio para que los ciudadanos tomen sus decisiones en función de conocer las propuestas de los candidatos, se dedicaran a acusar de terrorista al profesor Pedro Castillo. Tampoco fue correcto que cuando terminaron las elecciones, la mayor parte de los medios de comunicación dedicaran la mayor parte de su tiempo a dedicarse a acreditar que en el Perú se había producido un fraude en mesa, ni que hasta el día de hoy la mayor parte de estos medios se involucraran en crear un clima favorable para la vacancia presidencial. Lucar indicó que si alguien sabe de todo eso es la propia Keiko Fujimori, porque lo que le hicieron los grandes medios al actual presidente Pedro Castillo Terrones para favorecerla, se lo hicieron a ella para favorecer a Pedro Pablo Kuczynski, cuando en el 2016 el Comercio publicó que ella estaba siendo investigada por narcotráficos en los Estados Unidos. Días antes de las elecciones lanzaron esa información que fue determinante porque no querían elegir como presidenta a una sospechosa de narcotráfico. En esa línea, criticó el manejo perverso de los medios de comunicación para favorecer los intereses de sus propietarios, que a su vez están asociados a los grandes intereses para los que se han gobernado a lo largo de las últimas décadas, porque después de esas elecciones se olvidaron de esa denuncia y no le pidieron disculpas a Keiko ni acreditaron que dicha información fuera verdadera. Porque yo me pregunto, ¿en qué momento vamos a discutir el manejo en la última campaña electoral de la mayor parte de los grandes medios de comunicación? ¿Es lo correcto que los grandes medios de comunicación se hayan puesto en fila para hacer campaña a favor de uno de los candidatos, en este caso de Keiko Fujimori? ¿Es correcto que a lo largo de toda la campaña los medios de comunicación, más que informar y servir de espacio para que los ciudadanos tomen sus decisiones en función de conocer las propuestas de los candidatos, se dedicaran a acusar prácticamente de terrorista al profesor Pedro Castillo? ¿O cuando terminaron las elecciones, ha sido lo correcto que la mayor parte de los llamados grandes medios de comunicación dedicaran la mayor parte de su tiempo a pretender acreditar que en el Perú se había producido un fraude en mesa? ¿O que hasta el día de hoy la mayor parte de estos medios hayan estado involucrados en crear un clima favorable para la vacancia presidencial? Es decir, ¿de qué libertad de expresión estamos hablando en el Perú? Y si alguien sabe de esto, es la propia Keiko Fujimori. Porque lo que le hicieron estos grandes medios a Castillo a favor de Keiko Fujimori, se lo hicieron a Keiko Fujimori a favor de Pedro Pablo Kuczynski. ¿O ya se olvidaron? ¿Se acuerdan ustedes que en 2016, según el grupo El Comercio, la señora Keiko Fujimori estaba siendo investigada por narcotráfico en los Estados Unidos? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? Días antes de las elecciones, con una información que fue sin duda determinante, sin ninguna duda, van a elegir a una narcotraficante como presidenta o sospechosa de narcotráfico. Finalmente esa era la imagen que se trató de crear. Y acá no estoy defendiendo a Keiko Fujimori porque nunca he votado por ella ni lo haría. De lo que estoy hablando es del manejo absolutamente perverso de un medio de comunicación para favorecer los intereses de sus propietarios, que a su vez están asociados a los grandes intereses para los que se ha gobernado en el Perú a lo largo de las últimas décadas. ¿Qué pasó con la denuncia de narcotráfico contra Keiko? ¿Le pidieron disculpas a Keiko? Porque se olvidaron de la denuncia al día siguiente. Pasaron las elecciones y nunca más volvieron a hablar del tema. ¿Le pidieron disculpas? Nunca. ¿Acreditaron que era verdad lo que habían dicho? Nunca. Eso es un uso perverso de los medios de comunicación y eso tendría que establecerse algún tipo de parámetro de cumplimiento
porque si no, no aprendimos un carajo de lo que pasó en la época de Montesinos. No hemos aprendido nada sobre que no se pueden usar los medios de comunicación como instrumentos políticos para imponerse sobre la sociedad, para violar el interés del ciudadano estar adecuadamente informado. O pregúntele, ¿ustedes se acuerdan del caso de Alejandro Toledo? Cuando el Grupo El Comercio dijo que Alejandro Toledo había falsificado firmas, presentó testigos, hizo una campaña, nadie entendió qué pasó. Nadie entendió qué pasó. De repente un lunes se olvidaron del tema. Estábamos al borde de la vacancia de Alejandro Toledo por ese tema y se olvidaron del tema al día siguiente. Y pregunto, al igual que pregunto sobre Keiko, ¿era verdad o era mentira? Si era mentira, ¿le pidieron disculpas a Toledo? Si era verdad, ¿por qué no fueron hasta el final? ¿O negociaron la información a cambio de algo que desconocemos en este momento, de lo cual sería bueno que Alejandro Toledo alguna vez hable? ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones del periodista Nicolás Lucar ante la manipulación de los medios de comunicación para favorecer la campaña política de Keiko Fujimori? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado con noticias nacionales. Hasta la próxima.